Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Sabías que el colesterol elevado puede estar causado por problemas en la tiroides? Generalmente cuando vamos al médico nos hacen una analítica y nos sale el colesterol elevado, se lleva las manos a la cabeza y nos dice, uy, esto tiene mucho riesgo, tenemos que bajar el colesterol, así que a dieta. Vamos a hacer una dieta baja en grasas. Ahí tendríamos, el primer error porque el cuerpo es capaz de sintetizar colesterol y va a tratar de mantener unos niveles estables, sintetizando más. Si yo no como alimentos ricos en grasa, mi hígado lo va a generar. ¿Podríamos reducir en parte ese colesterol? Bueno, pues igual sí, pero generalmente, la reducción o una dieta baja en grasas no da muy buen resultado en la gestión del colesterol. Mejor, por ejemplo, aumentar la cantidad de fibra, mejor bajar el índice glucémico de la dieta, moderar un poquito el contenido en carbohidratos para que el total sea un poco más reducido, reducir, eso sí, algún tipo de grasas, pero no todas. De hecho, esto está demostrado, por ejemplo, reducir los huevos no da resultado en la reducción del colesterol sanguíneo. Sin embargo, mejorar el consumo de huevos, que se haga de manera adecuada y con bastante abundancia a lo largo de la semana, ¿qué ocurre? Que mejora el equilibrio, sobre todo entre el colesterol bueno y el colesterol malo. O sea que a veces hay que tener cuidado con esas recomendaciones generales de baja automáticamente toda la grasa de la dieta. ¿Por qué? Porque cuando reducimos las grasas, sin querer, sin darnos cuenta, aumentamos los hidratos de carbono y no es la mejor solución para la reducción del colesterol, sino que tenemos que mantener un equilibrio entre todos esos nutrientes principales, los macronutrientes. Eso es lo que realmente nos va a llevar a tener éxito en la reducción del colesterol. Dicho esto, tenemos que saber que a veces el aumento del colesterol es secundario a otras patologías y en este caso os lo he citado al presentaros el vídeo. Podría ser secundario a alteraciones en la glándula tiroides. Cuando tenemos un aumento del colesterol así de repentino y sin causa aparente, tendríamos que analizar cómo están esas hormonas tiroideas para poder descartar o valorar si existe hipotiroidismo, tanto subclínico, es decir, que no esté dando síntomas de hipotiroidismo como tal, o ya un hipotiroidismo evidente, que tiene muchos signos, pero que son muy difusos y a veces nos puede costar darnos cuenta o sospechar que tenemos hipotiroidismo. Entre esos signos o síntomas que podríamos destacar, por ejemplo, sensación de cansancio, fatiga constante, pérdida de pelo, aumento de peso, baja tolerancia al frío, es decir, síntomas que dices, ¿qué me pasa? ¿No? Pues muchas veces no sospechamos del hipotiroidismo. Por lo tanto, ante una analítica con valores de colesterol elevados, siempre se debería descartar automáticamente también el hipotiroidismo. La tiroides es una glándula chiquitita que tenemos aquí en la base del cuello, pero que es importantísima porque se encarga, entre otras funciones, de regular el metabolismo de nuestro cuerpo y de tener cierto control sobre esos niveles también de colesterol. El colesterol es imprescindible para la vida,
forma parte de todas las membranas de nuestras células, forma parte también de los jugos biliares que nos ayudan en la digestión principalmente de las grasas. Es un precursor de las hormonas sexuales masculinas y femeninas, es decir, es necesario también para una buena regulación hormonal de las hormonas sexuales. También es un precursor del cortisol, lo que se denomina la hormona del estrés, esa que nos ayuda a estar alerta durante más tiempo y que cuando tenemos mucho estrés se puede cronificar y entonces nos da ciertos problemas de salud. También el colesterol participa en la síntesis de la forma activa de la vitamina D, esa que siempre os digo que se activa gracias a la radiación solar, pero después de esa radiación solar hay otro proceso en el que participa también el colesterol. Por lo tanto, bueno, pues el colesterol también es importante para esa buena síntesis de la vitamina D. Es decir, es una molécula que es imprescindible que circule por nuestra sangre. Pero cuando hay exceso de colesterol se asocia a un mayor aumento del riesgo cardiovascular. Vale. La tiroides influye en esa regulación también del colesterol. Cuando la tiroides funciona normal, podemos pensar que ese colesterol se ve alterado por otros factores. Uno de ellos podría ser la dieta o el estilo de vida, que ya hemos hablado un poquito de ello. Cuando la tiroides está al ralentí, es decir, funciona menos de lo que debería, el hipotiroidismo, ¿qué ocurre? Pues que esa regulación no funciona bien y aumenta el colesterol. Si tenemos hipertiroidismo, es decir, una tiroides más activa de lo normal, ¿qué ocurre? Que a veces desciende el colesterol, los niveles de colesterol, incluso en algunos casos podría descender incluso demasiado si tenemos un hipertiroidismo, por ejemplo, no tratado durante un periodo largo de tiempo. Y eso, ojo, que no es más beneficioso, que también puede ser o llegar a resultar peligroso, porque no alcancemos, por ejemplo, la cantidad suficiente de colesterol en sangre para cubrir todas estas funciones de las que os he hablado. Por lo tanto, si tenemos colesterol elevado sin causa aparente, análisis de hormonas tiroideas para descartar especialmente el hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tratemos el hipotiroidismo, desciende el colesterol. Es decir, no necesitamos tratamiento para el colesterol, sino tratamiento para la tiroides. El tratamiento para una tiroides hipoactiva o para el hipotiroidismo suele consistir en la sustitución de esas hormonas que no están funcionando adecuadamente. Por ejemplo, la levotiroxina, que suele ser la hormona tiroidea sustitutiva más recomendada o más pautada, que también la tenemos que consumir de manera adecuada. Se debe consumir en ayunas, al levantarse, en la dosis adecuada, es decir, aquella que nos mande el médico, que suele comenzar con las dosis más bajas y se va ajustando poco a poco a medida que desaparecen los síntomas. En este caso también podríamos decir que el colesterol elevado es un síntoma o una consecuencia de esa tiroides hipoactiva. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? Bueno, pues las estadísticas nos dicen que las personas que tienen un colesterol elevado y no tienen previamente diagnóstico de hipotiroidismo, tanto ya os digo subclínico sin otros síntomas, o ya establecido, podría rondar un 10% aproximadamente, que es algo, desde luego, nada despreciable. Cuando existe hipotiroidismo sin tratar, se pueden producir o se producen frecuentemente alteraciones en el perfil lipídico. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo es el colesterol el que se puede ver afectado, sino que en algunos casos son los triglicéridos. ¿Por qué? Porque la regulación de las hormonas tiroideas también afecta al metabolismo de la glucosa, y el exceso de glucosa que no se consume por parte de las células, ¿dónde llega?
se transforma en triglicéridos en el hígado y se va directamente a los depósitos de grasa, a los almacenes que tiene nuestro cuerpo, que, como os he dicho en alguna ocasión, pueden llegar a ser infinitos, es decir, no tienen límite esos almacenes de grasa. Por lo tanto, bueno, pues ante un perfil lipídico alterado, sería muy recomendable el análisis, como os digo, del perfil tiroideo completo, porque muchas veces se realiza únicamente el análisis de la TSH, que es la hormona que da la orden de síntesis de hormonas tiroideas activas, y en ese caso a veces, si no valoramos también esas hormonas tiroideas propiamente dichas, bueno, pues nos podemos dar alguna sorpresa y no valorar adecuadamente ese funcionamiento de la glándula tiroides. Es verdad que la mayoría de las veces va relacionado, pero a veces, bueno, pues podría haber algunos otros factores que estén afectando a las hormonas tiroideas, a su síntesis, y bueno, pues con esa hormona, que es más fácil de medir y más rápida, pues no tenemos los valores 100% adecuados. Y habría que descartar también la posibilidad de que exista un hipotiroidismo autoinmune, que ocurre en gran parte de los casos y se trata como un hipotiroidismo típico, y sin embargo ese hipotiroidismo autoinmune también tendríamos que trabajar, por ejemplo, para reducir esos anticuerpos que son los que están atacando directamente a la glándula tiroides. Es decir, esa valoración del funcionamiento de la tiroides debería ser completa cuando aparece la sospecha de que ese aumento de triglicéridos o de colesterol no está asociado a otros factores como el exceso de peso, una dieta inadecuada o la falta de ejercicio físico. Así que ya sabéis, si a vosotros os ocurre, pues solicitarle o comentarle al médico. ¿No sería conveniente hacer también este análisis de tiroides, ¿no? Sobre todo si aparece algún síntoma asociado como cansancio, somnolencia, estreñimiento, algún cambio que hayáis notado pues más o menos recientemente en vuestro estado de ánimo o en el aumento de peso, que también podría ser un síntoma claro de hipotiroidismo. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.